¿Qué tal, chicos de noveno grado? Vamos a empezar esta semana con lo que es el tercer parcial. Y en este tercer parcial entonces tenemos destinados a entrar a la parte de geometría, que es la unidad número 6 de su libro. Y esta unidad número 6 nos habla de la parte de los polígonos regulares y el círculo, siendo la lección número uno polígonos regulares, sección uno con el mismo nombre, polígonos regulares. Hoy vamos a entender entonces qué son los polígonos regulares dentro de la temática de polígonos. Primero que nada, en su libro, ustedes podrán ver esta definición de lo que es una línea poligonal. Resulta ser que una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Significa que no están sobre una misma línea recta. Y por otro lado, aparece el término, la definición de un polígono. Un polígono es una figura formada, en este caso una figura cerrada, como la ven acá, formada por una línea poligonal cerrada. Por otro lado, tenemos en la figura que tenemos por acá, tenemos algunos elementos de los polígonos. Pero antes de entrar a esta parte, me quiero detener un poquito acá en esta definición de la línea poligonal y de polígono. Esto que está aquí es una consecución de segmentos, ¿de acuerdo? Y esto que está aquí, pues esa consecución de segmentos están pues dispuestos de tal manera que cerraron una figura. Pero resulta ser que dentro de los polígonos hay una clasificación de ella. Hay polígonos que son regulares, como lo que ustedes miran acá, donde todos sus lados pues van a medir lo mismo, donde sus ángulos interiores miden lo mismo. Y esos ángulos interiores tienen una medida menor a 180 grados. Cuando son menores a 180 grados estamos hablando de que ese polígono realmente es una figura convexa. Cuando tú escuches el término de convexo dentro de los polígonos, nos estamos refiriendo que ese polígono, la medida de sus ángulos interiores es menor a 180 grados. Por otro lado, cuando existan polígonos donde uno, al menos, fíjate bien lo que digo, al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados, estamos hablando de un polígono cóncavo. Entonces, para hacer esa distinción, para entender que es una línea poligonal, que es una consecución de segmentos, como lo podemos ver acá, me voy a ir un poquito al programa de GeoGebra y vamos a utilizar segmentos ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este segmento, este otro por acá y termino por acá, pues esta consecución de segmentos que yo tengo acá pues forman una línea poligonal, nada más que es una línea poligonal que no es cerrada. Vean que para poderla cerrar tendría que unir un segmento desde el punto A al punto E. Cada uno de estos puntos pues son los vértices, cada vértice tienen lados adyacentes. Lados adyacentes es donde están un lado está unido con el otro por medio de un vértice, serían lados adyacentes. Es decir que yo aquí, para que me lo puedan entender, yo aquí tendríamos el lado AB, este que está aquí, sería el lado AB, este otro lado de acá, este vértice con este formarían el lado BC, este lado de aquí sería el lado CD, y este otro lado de acá sería el lado, en este caso, DE. Pues estos lados que tenemos por acá son consecutivos y forman una línea poligonal. Bien, pero también tenemos el otro caso donde podríamos tener en este caso un polígono. Vamos a dibujar un polígono por acá. Vamos a formar un polígono de 5 lados como el que tenemos acá. Vean que esta es una figura cerrada, tiene línea poligonal cerrada. Cada una de estas distancias que yo tengo aquí, esta línea poligonal, pues de cada uno de sus lados mide lo mismo y cada uno de sus ángulos interiores pues mide lo mismo. Si se da ese caso, entonces estamos hablando de que esto se llama un polígono regular. A diferencia de este, que si yo uno con este segmento, vean que este sería un polígono, pero es un polígono que no es regular. Es decir, que sus lados no miden lo mismo, sus ángulos interiores tampoco miden lo mismo.
Por tanto, no es un polígono regular, a diferencia de este que tenemos por acá, que sí lo es. Bien, basado en eso, entonces, vamos a volver acá a la presentación. Y nos vamos a ubicar en las partes de este polígono. Habíamos dicho que estos son los lados. El vértice se forma por dos lados, como pueden ver ustedes acá, que son lados adyacentes. Esos dos lados adyacentes pues están ubicados en el mismo vértice, tienen en común ese vértice. Tenemos también ángulos interiores, este es un ángulo interior, y esto que está acá afuera son ángulos exteriores. Tenemos diagonales que se me forman de cada vértice, pues se me forman diagonales, que tenemos acá como lo estamos viendo en esta figura. Bien, si yo continúo con la presentación entonces, según el número de lados, los polígonos se nombran como aparecen a continuación. El polígono de menos cantidad de lados es el que tiene 3 lados y evidentemente ese polígono, que es una figura cerrada, se llama triángulo, ¿no? Es decir, que un polígono de 3 lados pues se le conoce como triángulo, ustedes ya lo saben. Un polígono de 4 lados se llama cuadrilátero, un cuadrado por ejemplo sería un cuadrilátero. Uno de 5 lados se llama pentágono, de 6 lados se llama hexágono, de 7 lados se llama heptágono, 8 octágono, 9 eniágono, 10 lados decágono. Yo podría seguir en la lista, ¿sí? Son infinitos, para poder seguir nombrando lo que son los polígonos. Quiere decir entonces que un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes. Cuando hablamos de todos sus lados congruentes es que cada lado mide lo mismo y que sus ángulos también son congruentes. Cada uno de sus ángulos interiores, en este caso como se ven aquí marcados, son congruentes. Entonces, volviendo acá a la parte de GeoGebra, rápidamente voy a borrar por acá cada uno de los segmentos y me voy a quedar solamente con el otro polígono que tenemos por ahí. Borrando esto de acá, vamos a, si lo determinamos de esta forma mejor, y vamos a borrar por acá. Bien, y voy a tomar este polígono, vamos a moverlo, vamos a colocar acá, vamos a ubicar acá estos puntos y ahí lo tenemos. Bien, entonces ahí tenemos el polígono. Vamos a quitar esto de acá, esta etiqueta. Lo que quiero que vean que este es un polígono regular y vean que tiene 5 lados. Como tiene 5 lados, ya lo vimos en la presentación, se llama pentágono. Y lo que les voy a probar es que cada uno de los ángulos de este pentágono que yo tengo aquí, pues miden igual, ¿no? Vamos a hacer esta medición de este ángulo que tenemos por acá. Este ángulo que tenemos por ahí mide 108 grados, que es el ángulo F que tenemos por acá. Vamos a hacer lo mismo con el otro ángulo, este ángulo de aquí, este otro ángulo. Evidentemente, miren, mide 108 grados. Hacemos lo mismo con el otro ángulo. También, miren, 108 grados. Rápidamente hago el otro. 108 grados. Y por último, también vamos a medir este último. Pues evidentemente también va a medir, si en este caso, 108 grados. Aquí dupliqué los ángulos. Bien, entonces, como se pudieron haber dado cuenta, todos los ángulos de este polígono, los ángulos interiores, miden 108 grados. Lo mismo entonces va a suceder si yo mido cada uno de los lados de este polígono regular, van a medir o van a tener la misma distancia. Vamos a medirlo por acá, buscando la distancia. Como pueden darse cuenta, en este caso el segmento FJ mide 3. Si hago la misma medición con JI, pues evidentemente también mide 3. Voy a probar que este otro de acá también va a medir 3. La otra medida también mide 3, que es HG. Y por último,
Vamos a medir para probar que este otro lado también mide 3. Como pueden darse cuenta entonces, cumple con la definición de polígono regular, es decir, que todos sus lados y sus ángulos interiores son congruentes o tienen la misma medida. Entonces a eso es lo que nosotros llamamos como un polígono regular. Bien, entonces volviendo acá a la presentación, ya entonces definimos que es un polígono regular, que se nombran de acuerdo a su número de lados, como los tenemos en esta tabla. Ya definimos lo que es una línea poligonal, definimos también lo que es un polígono en términos generales, que es una figura en este caso pues convexa. Bien, para continuar entonces con la clase, vamos a responder algunas preguntas bien cruciales para entender algunas partes de los polígonos, algunas situaciones de los polígonos. En este caso, nos hace la primera pregunta, la parte A1 de su libro. Nos dice, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un pentágono regular? Pues evidentemente nosotros ya lo acabamos de hacer. Para nosotros determinar esa medida de un pentágono, yo tengo que trazar de cualquiera de los vértices de ese pentágono diagonales, así como lo acabamos de ver, para poder sacar la deducción. ¿Cómo llegar entonces a esa deducción? Porque lo que andamos buscando es cuánto es la suma de los ángulos internos. Volvemos aquí a lo que es GeoGebra, vamos a borrar rápidamente ese pentágono, vamos a volverlo a dibujar rápidamente. Vamos a decir que son 5 lados y tenemos ahí el pentágono. En este caso de acá, vamos a volver acá rápidamente. Vamos a dibujar el pentágono y lo que vamos a hacer en él es pues trazar diagonales. En este caso, segmentos. Voy a tomar, así como aparece en el libro, desde este y acá también. Y lo que quiero que observen es lo siguiente, la siguiente deducción que hace nuestro libro de clase. Si yo trazo estas diagonales que tenemos acá, vean que lo que yo acabo de formar realmente son 3 triángulos. 1, 2, 3. Si tú recuerdas, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados. Ok, te vuelvo a repetir. La suma interior de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Evidentemente, ¿cuántos triángulos tengo? Tengo 3 triángulos. 1, 2, 3 triángulos. Quiere decir entonces que para poder sacar la suma interna de los ángulos de este pentágono que tenemos por acá, de este polígono regular llamado pentágono, pues sería entonces multiplicar 180, porque evidentemente la suma de los ángulos de este triángulo que tengo acá, 180 más 180 más 180, pues lo lógico sería entonces multiplicar 180 por 3. Serían 180 grados que tiene ese triángulo más 180 más 180. En vez de hacer la suma, recuerden que la operación abreviada de la suma es la multiplicación. Por tanto, sería 180 por 3. Por eso es que usted en su libro mira que la suma de los ángulos internos del pentágono pues sería la suma de los ángulos internos de los triángulos. Sería entonces 180 por 3 porque son 3 triángulos. 180 por 3 son igual a 540. ¿Qué significa eso? Significa que si tú sumas este ángulo de acá más este, más este, más este, más este, que ya descubrimos nosotros que es 108 grados, pues al sumar 108, en este caso por 5, que son los 5 los ángulos que tenemos por acá, pues nos daría un total de 540 grados. Por tanto, entonces la forma de calcular la suma de los ángulos internos de cualquier, fíjate bien lo que estoy diciendo, de cualquier polígono, sería entonces multiplicar 180 por la cantidad de triángulos que se me forman al trazar las diagonales desde un vértice del polígono pues a vértices no adyacentes de ese polígono. En este caso entonces nos queda 180 por 3 igual a 540. La segunda pregunta, ¿cuánto mide cada ángulo interno de un pentágono regular? Fíjate bien, estamos trabajando con pentágonos, es decir, un polígono de 5 lados. Ya sabemos que la suma total es 540. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué operación matemática se te ocurre en casa? Ok, sería dividir pues el total
entre la cantidad de ángulos que se me forman en un pentágono. ¿Cuántos ángulos son? Son 5. 1, 2, 3, 4. 5 ángulos internos que se me forman. Entonces sería 540 entre 5. Ya sabemos nosotros que eso es 108 grados. Ya hemos demostrado entonces cuánto mide cada ángulo interior del pentágono. En este caso 108 grados. Y que la suma de ellos da 540 grados. La tercera pregunta es cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular de n lados. Entonces aquí ya me están generalizando de cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular de cualquier cantidad de lados. Entonces aquí en tu libro aparece la siguiente deducción. Dice lo siguiente. Se divide un polígono regular n lados en n-2 triángulos con n-3 diagonales. Como la suma de la medida de los ángulos internos es 180 grados por n-2 triángulos, entonces cada ángulo interno mide 180 grados por n-2 sobre n. Si yo te lo planteo así, seguramente tú en casa estás diciendo, profesor, ¿qué fue lo que usted dijo ahí? No lo entendimos. Primero que nada, vamos a explicar qué significa este n-2 y qué significa el n-3 que está por acá. Este n-3 significa la cantidad de diagonales que yo puedo trazar de un vértice de cualquier polígono. Y este n-2 significa la cantidad de triángulos que se me pueden formar en cualquier polígono de n lados. Significa de cualquier cantidad de lados. Entonces nos vamos a ir otra vez a GeoGebra para poderlo entender rápidamente. Y nos vamos a remitir entonces a tener esto que tenemos por acá. Ya sabemos que un pentágono, así como lo acabamos de ver, pues tiene, se me forman tres triángulos, ¿ok? ¿Qué pasaría entonces si yo trazase? Vamos a hacerlo. ¿De cuántos vértices? Vamos a poner 3. Me forma un triángulo. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a quitar la etiqueta. Vamos a colocarlo acá, ¿ok? Entonces en un triángulo no podría trazar ninguna diagonal. Ya lo voy a explicar por qué. Formando otro. Tenemos ahí un cuadrilátero, en este caso un cuadrado. Aquí tenemos el cuadrado, vamos a moverlo. Ahí tenemos el cuadrado. De ahí le seguiría el pentágono, ¿cierto? Vamos a mover esto por acá para que sea más visible de esa forma. Y vamos a dibujar una última figura, un último polígono regular. Vamos a dibujarlo ahora de 6 lados. Tendríamos entonces aquí un hexágono, ¿ok? Entonces tendríamos, fíjate bien, tendríamos un triángulo. Vamos a mover esto por acá, los vértices, las letras de los vértices, rápidamente. Entonces tendríamos un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono. Y fíjate bien, yo aquí, yo teniendo 3 lados, lo voy a escribir, fíjate bien. Mira qué interesante esto. Con 3 lados, yo no puedo trazar ninguna diagonal. Aunque yo quisiera trazar diagonales, no podría. Porque en un triángulo, yo no podría llegar de un vértice a otro vértice no adyacente. Estos vértices, pues son adyacentes. No podría entonces trazar una diagonal acá. Quiere decir que cuando yo tengo 3 lados en un polígono, yo tengo 3 lados, pues yo podría trazar 0 diagonal. En el caso de que yo tenga un cuadrado, fíjate bien, en un cuadrado yo podría trazar esta diagonal. Podría trazar una diagonal y solamente una. O esta diagonal, o podría trazar esta diagonal de acá, formándose, en este caso, 2 triángulos, ¿cierto? Entonces, en un cuadrilátero, es decir, en un cuadrilátero que tiene 4 lados, yo podría formar o podría tener solamente una diagonal. En el caso del pentágono, fíjate bien, de este vértice, un pentágono que tiene 5 lados, de este vértice yo tracé 2 diagonales. Tiene 2 diagonales. Es decir, por cada vértice lo más que yo puedo trazar es 2 diagonales.
En el caso del hexágono, vamos a analizar ahora el hexágono. Si yo tengo acá este vértice, fíjate bien, yo puedo trazar esta diagonal, puedo trazar esta otra diagonal, puedo trazar esta diagonal. Ya aquí ya no puedo, ni aquí tampoco. Quiere decir entonces que en un hexágono de 6 lados yo puedo trazar por cada vértice, en este caso 3. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Recuerda que la cantidad de diagonales sale como una fórmula de n-3, dice el libro, ¿de acuerdo? Este n-3 significa la cantidad de diagonales por vértice. Pero tenemos que generalizarlo de esta forma. ¿Cómo sale esta forma generalizada? Bueno, si yo le resto, en este caso, 3 menos 3 lados que tenemos por acá, ¿qué me queda como resultado? 0 diagonales, es decir que en un triángulo no me salen diagonales. En este caso de aquí, si yo resto 4 menos 3, ¿qué me sale como resultado? Una diagonal. Si yo resto en este caso de acá 5 menos 2, me queda entonces, perdón, 5 menos 3, como lo tenemos ahí, 5 menos 3, pues en este caso me quedan 2 diagonales como lo tenemos acá. Y en el último caso, si yo resto 6 menos 3, que es lo que tenemos acá, me da 3. ¿Ok? Me da 3 diagonales. Por tanto, de forma generalizada, la cantidad de diagonales por vértice de cualquier polígono cumple que es n-3. Ahora bien, ya analizamos de dónde salió el número de diagonales. Ajá, y el número de triángulos, pues vamos a analizarlo. Fíjate bien, vamos a ir analizando ahora el número de triángulos ahora. ¿Cómo es que se generaliza? Recuerda que la forma de generalizar el número de triángulos es por cada polígono n-2. Vamos a ver cómo llegamos aquí. Es decir, en un polígono de 3 lados, ¿cuántos triángulos se me forman? 1. En un cuadrilátero, al trazar la diagonal, ¿cuántos triángulos se me forman? 2. En un pentágono, al trazar estas diagonales, ¿cuántos triángulos se me forman? 3. En un hexágono de 6 lados, ¿cuántos triángulos se me forman? 4. Que si tú restas, si tú haces las restas aquí, 3 menos 1 es 2. Es decir, que estamos diciendo que este 2 que tendría por acá sale de restar, ¿no? 3 menos 1 es 2, fíjate bien. 4 menos 2 es 2. 5 menos 3 es 2. 6 menos 4 es 2. Quiere decir que de forma general, de forma generalizada, me quedaría que sería n menos 2 la cantidad de triángulos que a mí se me formarían por cada polígono que yo tendría. Entonces, esta es la forma generalizada que aparece en tu libro. La forma general de n-2 y n-3. n-2 significa la cantidad de triángulos que se me forman en cada polígono. Y n-3 es la cantidad de diagonales que se me forman de cada vértice del polígono. Bien, volviendo entonces, ya explicando esa parte, vamos a volver a la presentación. Y entonces podemos determinar lo siguiente. Podemos decir entonces que para encontrar de forma generalizada lo que mide cada ángulo interior de cada polígono sería 180 grados por la cantidad de triángulos que se me forma en ese polígono, que ya lo tenemos, que es n-2, dividido entre la cantidad de lados del polígono. Entonces nos queda que para encontrar los ángulos interiores de cualquier polígono es 180 grados por n-2 sobre n. Sabiendo entonces que n-2 es la cantidad de triángulos que se me forman por cada polígono. Por eso es que aparece en tu libro el n-2 y el n-3. Volviendo entonces a la presentación, rápidamente, vamos con la pregunta número 4. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo externo de un polígono regular de n lados? Y aparece en tu libro esta fórmula, 180 grados menos lo que mide cada ángulo interior. Si tú te fijas, esta es la fórmula de ángulo interior, 180 por la cantidad de triángulos sobre n. A ver, pero demostrando esta fórmula, vamos a irnos otra vez a GeoGebra para poderles probar a ustedes. Y en este sentido voy a tomar, en este caso, voy a volver a retomar. Ya lo hicimos con el pentágono. Vamos a agarrar el hexágono. ¿Ok? Y vamos a borrar primero que nada
vamos a deshacer. Vamos a borrar esta línea, este segmento, este otro y este otro segmento. Ok. Entonces, primero que nada, vamos a encontrar el ángulo externo. Vamos a encontrar el ángulo externo. Voy a tomar acá este segmento. No importa ese segmento ahí. Ok, entonces tenemos ese segmento. El ángulo exterior sería este de acá, ¿no? Entonces, para poderlo determinar, lo que se hace es que vean que todo este ángulo acá, todo, voy a marcarlo acá, todo esto es un ángulo suplementario. Es decir, la suma de este ángulo R que tengo acá, esto que está aquí, más este otro ángulo que tenemos por acá, que sería esta parte de aquí, pues todo suma ¿cuánto? 180 grados, ¿cierto? Entonces, la fórmula me dice a mí que es 180 grados menos, va a ser 180 por n menos 2, que es la cantidad de triángulos que se me forman entre n. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, ¿por qué esta fórmula? Bueno, porque evidentemente yo le tengo que restar a todos 180 grados, todo esto mide 180, ¿cierto? 180, todo esto mide 180. Le tengo que restar el ángulo interior para poder encontrar este ángulo externo que está aquí. Entonces te lo voy a probar con GeoGebra. Entonces, sencillo. Fíjate bien. Voy a tomar, voy a medir ese ángulo. Vamos a hacer la medición de ese ángulo. Fíjate bien, primero mido el ángulo interior. Y ese ángulo interior me da que es 120 grados. Quiere decir que el ángulo externo de este hexágono, pues si esto mide 120, evidentemente, para llegar a 180, ¿cuánto me haría falta? 60 grados, ¿cierto? Quiere decir que este ángulo que yo tengo aquí, que sería el exterior, pues mide, si tú te fijas, 60 grados. Entonces, por eso es que tú miras que en la fórmula es 180 grados menos lo que mide el ángulo interior que yo tengo acá. La explicación es esto, que este sería el ángulo externo, ¿no? No es la única forma de calcularlo. De este otro lado también, si yo tiro este otro segmento que sea de esta forma, pues este pedacito que yo tendría aquí también debe de medir 60 grados. Vamos a probarlo. En este caso medí en el otro sentido, ¿no? Vamos a moverlo por acá. Este ángulo lo medí en el otro sentido, lo vamos a volver a medir de acá para acá. Entonces, como tú puedes ver, claro, ahí ese segmento se me quedó movido. Pero evidentemente, si yo lo hubiera trazado correctamente el segmento, lo podemos haber trazado con una recta. Vamos a probarlo con una recta mejor, para que no quedes con la inquietud. Vamos a borrar esto que está aquí y vamos a trazar una recta. Con una recta no hay problema. Trazando una recta de estos puntos, y vamos entonces ahora a medir ese ángulo de este punto a este punto. Evidentemente ahí hay un pequeño error de medición ahí, pero evidentemente es 60 grados. ¿Sí? Entonces son las dos formas de medir 60 y 60 grados como lo tenemos acá. Son ángulos externos. Ahora, volviendo acá a la presentación, entonces, ya nosotros determinamos cómo determinar un ángulo externo. Ahora vamos a hacer un ejercicio en particular que aparece en tu libro, que es el ejemplo 2. Nos dice lo siguiente: ¿cuántos lados tiene un polígono regular si cada ángulo interno mide 162 grados? Entonces nos dice, debemos de emplear la fórmula de ángulo interior, y resulta lo siguiente. Ya sabemos lo que mide el ángulo interior, es decir, que la fórmula la vamos a igualar a 162 grados. Nos va a quedar 180 grados por el número de triángulos sobre n igual a 162 grados. Estamos utilizando la fórmula para calcular los ángulos interiores de cualquier polígono. Como ya me están dando el valor, eso sí lo igualamos al valor de 162 grados. Lo que vamos a hacer aquí es despejar entonces, porque lo que me están preguntando en este caso, me están preguntando que encontremos lo que mide, en este caso, o cuántos lados tiene ese polígono, o sea, el valor de n.
Entonces, despejando esta fórmula de acá, este n está dividiendo, pasaría a multiplicar, me quedaría 180 grados por n, porque aquí multiplicamos 180 grados por n, 180 grados, 180 grados por menos 2, me quedaría menos 360 grados, es igual a 162 grados por n. Multiplicamos aquí y este n lo pasamos estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Como aquí tenemos el n, esta es la variable, pasaría entonces al miembro izquierdo y 360 grados que está restando pasaría al miembro derecho. Me quedaría 180 grados n menos 162 grados n es igual a 360 grados. Efectuando esta resta aquí me quedaría 18 grados n es igual a 360 grados n. Despejando para n me quedaría entonces que n es igual a 360 grados sobre 18 grados. Al efectuar la división, recuerden que toda fracción es una división, me quedaría que n es igual a 20. Quiere decir que ese polígono tiene 20 lados. Y cada ángulo interior mide de ese polígono de 20 lados 162 grados. Entonces la respuesta del polígono regular tiene 20 lados. Para terminar entonces vamos a ver lo que es el perímetro. El perímetro de un polígono regular de n lados, donde cada uno de los lados mide s unidades, es n por s. ¿Qué significa? Que el perímetro de cualquier polígono se va a medir la cantidad de lados de ese polígono por lo que mide cada lado. Quiere decir que n significa el número de lados del polígono, s lo que mide cada lado del polígono. Y vamos entonces a resolver un ejercicio, en este caso el rombo número 4, para que te quede claro en casa cómo calcular entonces el perímetro de cualquier polígono. Nos dice así: si cada lado de los polígonos regulares del rombo 3 mide 3 centímetros, ¿cuál es el perímetro? Entonces, en este caso de aquí, la cantidad de lados en este caso del rombo número 3 es 40 lados, y lo que mide cada lado mide 3 centímetros. Por tanto, el perímetro se mide como la fórmula: número de lados, cantidad de lados, por lo que mide cada lado. Sustituyendo, en este caso sería 40 por 3 centímetros, y 40 por 3 sería igual a 120 centímetros. Quiere decir que todo el contorno, porque recuerda que perímetro es la suma del contorno o de los lados de la figura cerrada, en este caso nos da 120 centímetros. Como tarea, jóvenes, entonces tienen por resolverme pues el rombo 1, 2 y 3 de su libro, donde van a encontrar ángulos internos, ángulos externos, y pues obviamente van a encontrar cuántos lados tiene un polígono cuyo ángulo interior mide 171 grados y 176.4 grados. Recordándote que si tienes dudas o inquietudes me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te voy a ayudar con tus inquietudes. Hasta el próximo video, jóvenes, cuídense.